Ok, doctores, vamos a continuar con esta parte que es de anestesia general. Ya tenemos dos láminas de anestesia general. Ya hemos hecho previamente anestesia regional y los fármacos que se suelen usar con esos objetivos, que son los anestésicos locales, ¿no? En anestesia general ya los objetivos cambian. Hace un rato que vimos anestesia regional, básicamente el paciente estaba despierto, consciente y se le administraba fármacos muy localizados para bloquear la conducción nerviosa en ciertas zonas, ¿no? Incluso en zonas de la piel, para una sutura, conversábamos. En cambio, aquí en anestesia general hay otro tipo de objetivos. Por ejemplo, aquí ya entra que el paciente tiene que estar completamente sedado. Sedación, ¿qué más que otro objetivo? Tenemos que tener pérdida de la conciencia, pérdida de la conciencia, amnesia, vamos a poner acá, amnesia, relajación neuromuscular, anestesia o analgesia, que no sienta, anestesia, analgesia y anestesia, que son cosas distintas, que no haya sensibilidad y que no haya dolor, ¿no es cierto? Algo más, arriba, control de funciones autónomas. Es decir, de los reflejos sobre todo, ¿no? El paciente de repente lo quieren intubar y se pone a toser. Todo eso tiene que estar completamente controlado. ¿Y con qué fármacos logramos este tipo de efectos? Los fármacos con los que logramos este tipo de efectos son tres principalmente, que son los tres fármacos que más debemos usar en el contexto de una anestesia general. Para empezar, los hipnóticos. Hipnóticos. Los fármacos hipnóticos tienen prácticamente todos estos efectos: sedación, hipnosis, pérdida de la conciencia, amnesia, etcétera. No olviden que la amnesia tiene que ser una amnesia de tipo anterógrada. Anterógrada. Porque la amnesia retrógrada viene a ser un efecto adverso. Uno tiene que olvidar desde el momento de la cirugía en adelante. ¿Ya? Bueno, eso se logra con hipnóticos, con relajantes neuromusculares y con fármacos analgésicos. Analgésicos de preferencia opiáceos, que son analgésicos de alta potencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando se hace una anestesia general, el grupo farmacológico que tenemos que usar son estos tres. Ya, hipnóticos, relajantes neuromusculares, analgésicos. Ahora, ¿cuáles son de todos los objetivos que hemos visto, amnesia, sedación, etcétera, etcétera, lo más importante en una anestesia general? Esto es lo más importante y lo resalto. Analgesia y anestesia. No debe haber sensibilidad y sobre todo no debe haber dolor. ¿Ya? Porque hasta podrían estar despertando, pero no les debe doler. Eso sería traumático, que les estén operando un fémur y de pronto despiertan y les está doliendo. No les debe doler. ¿Ok? Listo. Ahora, la anestesia general tiene sus dificultades. Tiene algunos efectos adversos y algunos eventos. La anestesia general tiene tres etapas. Es como como el vuelo de un avión. El despegue, ¿cierto? Despega el avión, luego está planeando todo el camino, sube a velocidad crucero y luego aterriza, ¿no? Aterriza. O sea, despierta el paciente. Son las tres fases: la inducción, el mantenimiento y el despertar, con esos nombres. ¿De cuáles son los momentos más críticos y donde hay más mortalidad? El más mortal es el despegar, la inducción de la anestesia. Disculpen que me atoré con mi saliva. La inducción es el más peligroso. Luego, la parte final, el despertar también tiene alta mortalidad. Y el más tranquilo, por eso cuando están volando en el avión, todos están caminando, yendo al baño y todo, es el mantenimiento, ¿no es cierto? El mantenimiento o la planeación en el caso de un vuelo. Sigue el mismo patrón, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas de esa mortalidad? Las causas de esa mortalidad suelen ser paradas, bloqueos respiratorios. La principal causa de muerte en la anestesia es el paro respiratorio.
Y vamos a ver que la mayoría de fármacos justamente tienen este efecto adverso. ¿Ok? Listo. Entonces, el objetivo de estas dos láminas es analizar los tres grupos farmacológicos, tanto los hipnóticos, los relajantes neuromusculares y los analgésicos, que se suelen usar en una anestesia. Muy bien, los hipnóticos pueden ser de dos tipos. Esta lámina analiza hipnóticos. Pueden ser inhalatorios o intravenosos. Por ambas vías pueden generarle hipnosis a un paciente, sedación, amnesia, etc. Los inhalatorios han recorrido muchas generaciones de fármacos. Teníamos antiguamente a los derivados del nitrógeno, al alotano, etc. Actualmente los fármacos que son más utilizados como hipnóticos inhalatorios son los derivados del flúor, los del grupo halógeno, los fármacos halogenados, uy, ahí que estoy poniendo ahí, los halogenados derivados del flúor. Halogenados derivados del flúor. ¿Ok? Muy bien. El sevofluorano no es el único. Existe, por ejemplo, el isofluorano. Existe el norfluorano. Existe el desfluorano, etcétera. ¿Cuál es el mejor? Depende a qué se refieran. El gran problema de los fármacos, de los fármacos derivados del flúor, los halogenados, es la hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad es el principal efecto adverso y la principal complicación. Y afortunadamente el que tiene menos hepatotoxicidad es menor en el sevofluorane o Seborane, que es la marca, el nombre de marca, ¿no? En nuestro medio. El sevofluorano es el menos hepatotóxico de todos estos, pero no necesariamente es el más potente. De hecho, uno de los más potentes, el que con poca dosis, con poca concentración en el alveolo, porque se dan por vía inhalatoria, por vía alveolar, con poca concentración logra un efecto muy potente, es el isofluorano. Para esto quiero que recuerden un concepto farmacológico, la concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima hace referencia a la concentración de fármaco que necesitan para lograr un efecto. Un ratito voy a dibujar un alveolo. Por ejemplo, ustedes quieren dormir al paciente. Si ustedes tienen que llenar los alveolos, por ejemplo, con un 80% de concentración, significa que con 80% de concentración en el alveolo, ustedes van a lograr dormir a la mitad de sus pacientes. Hay fármacos que tienen 50%, 40%, etcétera. ¿Cuál es la concentración alveolar mínima de estos fármacos? La concentración alveolar mínima del sevofluorano es del 2%. Significa que con solo 2% de concentración en el alveolo ustedes van a lograr un efecto hipnótico importante. Y es más, miren, el isofluorano tiene una concentración del 1%. Prácticamente con nada de isofluorano, un gasecito, pum, se duermen. ¿No es cierto? Tiene alta potencia, mucho más que el sevofluorano. Ahora, en realidad del 1 al 2% está ahí nomás, ¿no? Casi nada. Pero, ¿por qué no usamos isofluorano? Porque preferimos el sebo, porque tiene una baja concentración alveolar, tal vez no tanto como el isofluorano, pero es el menos hepatotóxico de todos. El norfluorano, desfluorano, no tienen que memorizarlos y conocerlos, pero tienen alrededor del 5% de concentración alveolar mínima. Es más, los derivados del nitrógeno antiguamente tenían una concentración alveolar de, calculen cuánto creen, 100%. Tenían que llenar el alveolo de nitrógeno para poder tener cierto efecto hipnótico. ¿Ok? Ahora ya estos fármacos son de otra generación, mucho más desarrollados. Muy bien, entonces el menos hepatotóxico, el sevofluorano, pero el más potente de estos, el isofluorano. Una rápida inducción y también despierta rápido, por cierto, ¿no? O sea, se metaboliza rapidísimo. Además de hepatotoxicidad, ya complicaciones más benignas en general incluyen las náuseas, los vómitos postoperatorios y uno importante que sí es severo, la hipertermia maligna. Puede desencadenar hipertermia maligna. Aunque la hipertermia la vamos a trabajar un poquito más con otro fármaco, con un relajante muscular, pero conózcanla y ténganla en cuenta, ¿ya? Muy bien. La ketamina
ya viene, el propofol y el midazolam ya vienen a ser fármacos hipnóticos, pero intravenosos. Ya no se administran con mascarilla por gas, sino por vía intravenosa. A ver, los tres son hipnóticos, pero no son los únicos efectos que tienen algunos de ellos. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres efectos que tenía que tener un fármaco que teníamos que lograr en anestesia general? Arriba está hipnosis, relajación neuromuscular y analgesia. ¿Ok? Ahora, ¿tendrán esos efectos de estos fármacos? De por sí, los tres son hipnóticos. ¿Ya? Hipnóticos. Hipnosis, sí. Hipnosis, sí. Hipnosis, sí. Hasta ahí estamos bien. La ketamina, además de hacer hipnosis, genera, ¿qué cosa? Analgesia. ¿Y por qué es analgésico también? Por un dato farmacológico. La ketamina también tiene efectos sobre los receptores opiáceos tipo mu. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el propofol, ese sí no tiene ni analgesia ni relajación neuromuscular. Y el midazolam, además de hacer hipnosis, genera relajación neuromuscular. De hecho, lo usan como anticonvulsivante incluso, ¿no? Listo. Entonces, arriba ketamina, hipnosis, analgesia, sí. Relajación neuromuscular, no. Propofol, hipnosis, sí. Analgesia, no. Relajación neuromuscular es mínimo. Le vamos a poner que no. Y el midazolam, voy a ponerlo en el mismo orden. Si quieren ustedes lo cambian, no hay problema. Hipnosis sí, analgesia no y relajación neuromuscular sí. Si se dan cuenta, no existe, o bueno, al menos ninguno de esos tres es un fármaco que tenga los tres efectos. Si hubiera un fármaco que les da analgesia potente, relajación potente, hipnosis potente, probablemente sea el fármaco ideal y con uno solo podríamos hacer toda una cirugía. Pero acá no, tienen que mezclar distintos tipos de fármacos, analgésicos, hipnóticos y relajantes neuromusculares. ¿Ok? La ketamina tiene un dato. A ver, un dato sobre la ketamina. Ya están sus efectos. La ketamina, dentro de sus efectos que tiene, eleva la presión arterial, eleva la fuerza de contractilidad. Es un inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Eleva la presión, eleva la fuerza de contractilidad, eleva la presión intracraneana, eleva la presión intraocular. Por lo tanto, lo voy a poner ahí en complicaciones, no debe usarse en hipertensos mal controlados, no debe usarse en pacientes que están con elevación de la presión intracraneana, no debe usarse en pacientes que están con glaucoma, porque les eleva estas presiones. ¿Ok? Listo, acuérdense, es un inotrópico positivo, o sea, estimula la fuerza de contracción y también es cronotrópico positivo, eleva la frecuencia cardíaca y, por cierto, la presión arterial también. En cambio, el propofol es como su contrario, ¿no? Disminuye la presión arterial, es un inotrópico negativo, disminuye la presión intracraneana. Por lo tanto, en quienes tienen que tener cuidado, una de sus complicaciones puede llevar al shock, justamente porque deprime el corazón, ¿no es cierto? Y listo. El midazolam ya también es un depresor importante, deprime la fuerza de contractilidad, la frecuencia cardíaca, pero lo más importante, deprime, uy, he puesto dos corazones, ¿no? Deprime la función ventilatoria, ¿ok? Hace depresión respiratoria y lo voy a poner acá porque es la principal causa de muerte. Depresión respiratoria como principal complicación. Listo, ahí tienen algunas de las complicaciones especiales de cada uno. Por lo tanto, ¿cuál de los tres fármacos es mejor? Ninguno de los tres, porque el uso de cualquiera de ellos, de alguno de ellos, va a depender del tipo de paciente en el que van a administrarlo. ¿Ok? Listo. Algunos datos adicionales sobre la ketamina. Lo voy a poner como asterisco debajo. La ketamina tiene un efecto disociativo, genera incluso alucinaciones, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Eso lo voy a poner a un ladito para que esté mejor escrito. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral. A ver. Efecto disociativo, efecto alucinógeno, efecto de elevar el flujo sanguíneo cerebral. Aumenta el flujo, aumenta el metabolismo y los requerimientos de oxígeno.
Lo contrario, el propofol disminuye el flujo cerebral. Por eso es que disminuye la presión intracraneana también, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Muy bien. Estas son las diferencias que tienen cada uno de estos fármacos, pero también tienen similitudes. Y sus similitudes son muy sencillas. Voy a ponerlo acá, de azulito, porque los tres tienen metabolismo hepático. Metabolismo hepático. Metabolismo hepático. Los tres. Los tres se metabolizan en el hígado. Y los tres tienen un tiempo de duración muy similar. Los tres duran aproximadamente 15 minutos. 15 minutos, 15 minutos. Es la duración aproximada de cada uno de los tres. Muy bien. Ahora, esas son sus similitudes y esas son algunas de sus diferencias. Repito, ¿cuál es mejor? Ninguno. De hecho, en la vida real, cuando se va a anestesiar a un paciente, se usa un poquito de cada uno. Un poquito de ketamina, un poquito de propofol, un poquito de midazolam, incluso con algún inhalador, con algún hipnótico inhalatorio. ¿Por qué? Porque de esa manera aprovechan y potencian el efecto hipnótico de todos ellos, pero reducen sus efectos adversos de cada uno de ellos. Al dar bajas dosis, tienen menos efectos adversos de cada uno, pero están potenciando la función hipnótica entre todos. Finalmente eso se hace, ¿no? Como un batidito de todos los fármacos. Y listo. Esto con los hipnóticos. Ya perdió la conciencia el paciente. Ahora hay que generarle una relajación neuromuscular, que es el otro objetivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar relajantes neuromusculares, bloqueadores de la placa motora. Y existen distintos tipos de bloqueadores de relajantes neuromusculares. Está, por ejemplo, los bloqueadores despolarizantes y están los no despolarizantes. Los relajantes neuromusculares, los bloqueadores despolarizantes, uno de ellos es la succinilcolina. ¿Cuál es el objetivo de la despolarización o la repolarización? Ustedes saben que para que se realice una contracción muscular tiene que entrar el sodio aquí a nivel de el canal de sodio a nivel de los receptores de acetilcolina, que tiene algunas subunidades, ¿cierto? La acetilcolina se une, entra el sodio, despolariza, se activa la bomba sodio-potasio y demás. Esto activa segundos mensajeros y el retículo sarcoplasmático libera calcio, ¿no es cierto? Si ustedes bloquean este receptor de alguna forma, van a evitar la despolarización. Ahí estarían usando un bloqueador no despolarizante porque evitan que se despolarice, evitan que la acetilcolina se una al receptor. Pero pueden también hacer un bloqueo despolarizando, pero despolarizan y anulan el receptor. Eso se hace colocando dos moléculas de acetilcolina que cuando se unen por un enlace se denomina succinilcolina, ¿no es cierto? Una succinilcolina equivale a prácticamente a dos acetilcolinas unidas. Despolariza la membrana y la bloquea, porque ahí queda. Debería retirarse para que continúe el ciclo, pero ahí se queda. La despolariza una vez y bloqueó. Por eso se llaman bloqueadores despolarizantes, ¿no es cierto? Muy bien. Esto lo van a ver con mucho más detalle en neuro, en los capítulos de placa motora. Entonces, un despolarizante por excelencia es la succinilcolina. La succinilcolina tiene un tiempo de duración muy corto, aproximadamente entre 5 a 15 minutos, y eso 15 minutos ya es bastante. Así que su efecto, al ser bastante corto pero muy potente, se suele usar principalmente en la inducción, para inducir al paciente y para intubarlo, en la inducción y en la intubación, por su rápido efecto relajante neuromuscular. Es muy raro y muy difícil que sostenga una cirugía usando solo succinilcolina. Para mantener una cirugía y mantener la relajación ya se prefieren bloqueadores no despolarizantes, de los cuales los clásicos hoy en día son derivados esteroideos como el rocuronio, el becuronio y el pancuronio. Los tres tienen el mismo efecto que implica un bloqueo, una relajación flácida. Los tres, vamos a ponerle acá, relajación flácida. ¿Ok? Gran flacidez, relajación neuromuscular. Los tres tienen un tiempo de duración muy parecido
sobre todo los dos primeros, el rocuronio y el becuronio tienen un tiempo de aproximadamente 30 minutos, mientras el pancuronio tiene un tiempo de duración de unos 60 minutos, es más largo, más prolongado. ¿Qué? ¿Entonces es mejor? No, no necesariamente el que dura más es mejor. En el caso del rocuronio y el becuronio duran menos, pero también sus efectos adversos duran menos. Si ustedes a una cirugía de corta duración le dan pancuronio, entonces van a estar probablemente, imagínense, ¿no? Una cirugía de una apendicitis que se está complicando, que dura, por ejemplo, hora y media. Lo anestesian, pasan sus 60 minutos, 60, 70 minutos de analgesia y ustedes le dan otra dosis. Si le dan otra dosis, probablemente se van a tirar 60 hasta más, una hora más con el paciente relajado. De repente la cirugía ya terminó y el paciente sigue sin poder ventilar solito porque el pancuronio está actuando. Entonces muchas veces se prefiere usar fármacos de menor duración para que su efecto adverso también sea de menor tiempo. Cuando los tiempos cortos se suelen solucionar con bombas de infusión. Entonces, rocuronio, becuronio, pancuronio. El pancuronio tiene mayor tiempo de duración y no olviden que el objetivo es una relajación, una parálisis flácida. ¿Ok? Ahora, ¿qué complicaciones tienen? La succinilcolina es un fármaco que ya casi no se usa mucho, salvo para esto que les menciono, para la intubación y demás, que una de sus principales complicaciones es la hipertermia maligna. De hecho, es el fármaco que más desencadena la hipertermia maligna, no la causa. Les estoy diciendo la desencadena, porque la hipertermia maligna es un problema que tiene una base y un componente genético. Las personas que desarrollan hipertermia maligna, que en nuestro país son muy pocas familias que han heredado este problema, la hipertermia maligna es un problema en el cual hay alteración de los receptores de rianodina en el retículo sarcoplasmático. Viendo la imagen acá abajo, vemos que esta es una placa motora, ¿no es cierto? Una motoneurona que activa una célula muscular, libera la acetilcolina se une a los receptores, entra el sodio, despolariza la membrana, positivo, 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 envía un segundo mensajero que activa a los receptores de rianodina que se abran para que salga el calcio. Sale el calcio y se une la actina-miosina. Pero ¿qué pasa en la hipertermia maligna? Este receptor de rianodina ya está alterado y cuando tiene su segundo golpe, en este caso un estímulo farmacológico, se queda abierto sin respuesta. Se queda abierto y sale cantidad de calcio que se une a la actina-miosina y genera contracción muscular. ¿Ok? Pero como está saliendo el calcio en gran cantidad, la actina-miosina terminan contrayéndose y eso consume energía, transforma los ATPs en ADPs, ¿no es cierto? Y eso libera calor. Eso libera calor y aumenta la temperatura. Este aumento de temperatura, como ven, no se debe a una fiebre ocasionada por interleuquinas y demás. No, no es un proceso inflamatorio. Esta fiebre es por una liberación descontrolada de calcio, liberación de calor por una miopatía, por una alteración en los receptores del retículo sarcoplasmático. Eso es la hipertermia maligna. Y el fármaco que más lo desencadena es la succinilcolina. De los que hemos visto, ¿cuál también generaba hipertermia maligna? Este de acá, los hipnóticos inhalatorios, entre ellos el sevoflurano. ¿Ok? Muy bien, entonces la succinilcolina ya está en desuso casi, sobre todo por este principal efecto adverso. No olviden que el antídoto, ya sabemos que la hipertermia maligna, ¿no es cierto? Es una miopatía por alteración del receptor de rianodina, está escrito, de rianodina. El tratamiento, el antídoto, obviamente no es un Panadol, ¿no? Si ustedes quieren bajar la temperatura de estos pacientes, tienen que darle el antídoto que es el dantroleno. ¿Ok? Muy bien, esto es respecto a la hipertermia maligna. Ahora, otros efectos adversos de la succinilcolina incluyen, por ejemplo, crisis convulsivas. Puede generar convulsiones, fasciculaciones, etc. Por lo mismo que genera ciertas despolarizaciones, ¿no? En ciertas zonas. El rocuronio y becuronio traen principalmente daños renales y hepatopatías. Son hepatotóxicos. A altas dosis, por supuesto, ¿no? Listo. ¿Y qué más? ¿Por qué otras complicaciones pueden tener los relajantes neuromusculares? Sobre todo depresión respiratoria. Y si sobre todo han combinado un rocuronio becuronio con un midazolam,
Por ejemplo, una benzodiazepina pueden generar, si las dosis no han sido bien manejadas, pueden generar parálisis respiratorias muy, muy severas. Como estos fármacos tienen metabolismo hepático, de hecho que cuando el hígado está alterado, cuando hay una función hepática alterada, estos fármacos pueden tener mucha mayor toxicidad. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Dentro de los analgésicos, ya como tercer objetivo, la anestesia se da a través de opiáceos y AINES. Los opioides, que se deben usar en el acto quirúrgico deben ser opioides de alta potencia, de alta capacidad analgésica. Ustedes saben que existe una escalerita, ¿no? Los escalones lo voy a poner acá, de la OMS para manejo del dolor. Hay 3 escalones, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y existe un cuarto nivel ya para dolores muy, 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 muy extremos, muy severos. En el grupo 1, el dolor leve, el 2 es moderado, el 3 es severo. Para el manejo del dolor del grupo 1 están los AINES, generalmente. En el grupo 2 se encuentran, que ya son dolores moderados, los opiáceos, pero los opiáceos débiles, asociados a AINES usualmente. Tramadol, codeína, asociados a algún AINE. En el tercer nivel ya se encuentran los opiáceos de alta potencia, entre ellos la morfina y sus derivados más conocidos que son el fentanilo y el remifentanilo. Y en el cuarto nivel, además de la metadona, la oxicodona, etcétera, ¿ya? La petidina y demás, ¿no? Ya en el cuarto nivel, de alta potencia, de dolores intensos, se encuentran ya los bloqueos, las resecciones, las cirugías para tratamiento de plexos nerviosos del dolor. ¿Ok? ¿Cuáles tenemos que usar acá en el acto quirúrgico? En la cirugía tenemos que usar opiáceos de alta potencia. Se considera que está dentro del tercer nivel de- del dolor. ¿Está bien? Y entre ellos está el fentanilo y el remifentanilo dentro de los actualmente un poco más usados. Fentanilo y remifentanilo. Ambos tienen un tiempo de duración aproximada del fentanilo de unos 30 minutos de alivio del dolor y el remifentanilo aproximadamente de unos 5 minutos. Te dirán que solo 5 minutos, entonces no vale, pues ¿cómo le van a calmar el dolor solo 5 minutos? Ya hemos dicho que los tiempos siempre se solucionan con administración continua con bombas de infusión, ¿no es cierto? La gran ventaja del remifentanilo es justamente que al durar poco se metaboliza rápido y no genera efectos adversos al menos tan serios como la morfina o el mismo fentanilo. ¿Y cuáles son esos efectos adversos y esas complicaciones? Generalmente depresión respiratoria. Al igual que los relajantes neuromusculares, al igual que las benzodiazepinas. Entonces ya saben qué puede pasar si combinan fentanilo, rocurón y midazolam, ¿no es cierto? A altas dosis. Probablemente podrían tener problemas para que vuelva a ventilar el paciente. Bueno, esto se hace. De hecho, es una combinación muy clásica de fármacos, pero hay que tener mucho cuidado con las dosis, con la combinación de ellos y la potenciación entre ellos. ¿Ok? Listo. No olviden que los opiáceos, además de... Aquí voy a continuar ya. Esto también parte de opiáceos. Además de depresión respiratoria, también pueden generar depresión cardíaca, también pueden generar un híleo posoperatorio, por ejemplo, incluso con la posibilidad de simular obstrucciones intestinales, globo vesical, dificultad para orinar, globo vesical, ¿ok? Parestesias de miembros inferiores, etcétera. Muy bien, los AINES no se recomiendan para hacer una cirugía en un acto quirúrgico, ¿no? Uno no opera una pelvis fracturada con un diclofenaco, ¿no? Mucho menos con metamizol ni con un panadol. Los AINES usualmente se prefieren usar en el postoperatorio, en el postquirúrgico. Para el postquirúrgico se suele mezclar AINES, algunos de ellos, más usualmente un opiáceo débil, de baja potencia, tipo tramadol, tipo codeína, pero usualmente combinado con un AINE. Muy bien, entonces con esto terminamos ya la parte de anestesiología.